vives lo que crees, realmente creemos muchas cosas. Creer es fácil en realidad. Todas las personas creen en algo, creen en alguien, pero el asunto es vivir de una manera práctica esa fe. La carta del apóstol Santiago realmente o de Santiago, para decirlo así, simplemente en frío, sin utilizar el término apóstol, porque ni él mismo se califica como un apóstol, simplemente como Santiago, porque no fue un apóstol de los 12, no fue parte de los 12 en realidad. Pero aperturando esta carta, lo importante es percatarnos que Dios sigue ejecutando su perfecta obra en nosotros. Nos habló mucho acerca de la transformación que Él quiere hacer a nivel profundo en nuestra vida. Acabamos de cerrar una serie a través de la cual el Señor nos mostró, si tú te has dejado tratar profundamente, entonces debes estar emitiendo un tipo de fruto. Y parte de ese fruto es que sepas que tu fe va a ser constantemente probada, porque es la única manera de hacerte crecer, es la única manera de hacerte madurar, es la única manera que alcances la estatura y la medida de Cristo Jesús. Por eso el primer tema lo hemos titulado La fe en el propósito de Dios. No solamente yo voy a estar predicando a lo largo de este mes y el próximo mes de octubre, van a ver a causa de nuestro aniversario también de iglesia, que empezamos siempre nuestro proceso de celebración los meses de octubre para terminarlo con un gran servicio en el mes de septiembre. Van a estar tocando varios aspectos prácticos en esta carta para adiestrar y edificar la iglesia. Pero me corresponde a mí aperturar esta carta en este primer capítulo, en los primeros 11 versículos en realidad que voy a estar tocando en esta mañana. Imagínese por un momento, por favor, que usted ha crecido o tiene, los que tienen varios hermanos en casa o varias hermanas, que uno de estos hermanos, usted ha crecido toda la vida con este hermano, y de pronto cuando ya han crecido, ya son jóvenes todos juntos y se han visto la cara todos los días de su existencia, de pronto este hermano declara que es escogido de Dios, y de pronto no solamente dice que es escogido de Dios, sino que afirma que Dios lo ha elegido para que muera por toda la humanidad, para salvar a toda la humanidad. ¿Cómo lo vería usted ese hermano? ¿Con qué cara vería ese hermano? No, es como ver acá todos los chicos del ensamble o las chicas, diría casi toda una vida, ¿no? Los últimos casi 19 años. Y de pronto que Rudy un domingo llegue y nos diga a todos nosotros, Rudy es el de la primera guitarra, ¿no? Y nos diga, el Señor me ha escogido para salvar a la humanidad. Yo me imagino todo el ensamble nos mataríamos de risa, ¿no? Así recibiríamos la noticia. Y luego, empezando por Pablo, empezaría a fastidiarlo, ¿no? Y todos le seguirían ahí, ¿no? En la trama, ¿no? Nadie le creería, evidentemente. Tú creces con tu hermano toda una vida, lo ves, has ido al colegio con él, has jugado con él, has sentado a la mesa, han celebrado los cumpleaños juntos, y de pronto que diga que ha sido escogido por Dios, nadie le creía. Entonces entendemos mucho mejor la perspectiva de Santiago, que creció con Jesús. Santiago es uno de los medios hermanos de Jesús. Él creció con Jesús. Entonces cuando Jesús es bautizado y cuando lanza ese tremendo mensaje en aquella sinagoga, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo, este está con algún tornillo suelto, ¿no? Por mucho tiempo no le creyó, durante toda su juventud prácticamente, pero posteriormente no solamente se volvió un discípulo de Jesús, Santiago, sino que también se transformó en un líder clave de la iglesia en Jerusalén. Y escribió esta carta que estamos leyendo nosotros en esta mañana. Hay dos aspectos que me corresponde aperturando esta carta, que son importantes tomarlos en cuenta para estudiar esta epístola o carta. El primer aspecto es en cuanto al autor de esta carta, y el segundo aspecto es en cuanto a los destinatarios, a quién dirigió la carta Santiago, y me permito clarificar esos dos aspectos en esta mañana porque eso nos permite observar de cerca esta carta en su contexto, ya que es importantísimo entender el contexto que rodea toda la escritura en lo más que nos sea posible, porque los diversos autores de las cartas o de toda la Biblia fueron autores que escribieron en determinados contextos históricos reales y con personas reales, no imaginarias.
y en situaciones particulares, con circunstancias determinadas, muy particulares. Por eso a veces no entendemos todo eso. Es importante entender eso en el contexto porque esos detalles nos ayudan no solamente a entender al escritor, entender los destinatarios, sino nos permiten entender mejor cómo los principios de esta carta son aplicables en el día de hoy, 2023, a la iglesia de este tiempo. En cuanto al autor, tendría yo que puntualizar 3 o 4 cosas esenciales y voy de frente al texto. Fíjese cómo empieza en el versículo 1. Él mismo se identifica como Santiago. No lo hace como el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. No, él simplemente se identifica como Santiago. Dice simplemente Santiago. Jacobos o Jacobo o Jacobo, que son las traducciones, ¿no? Pero hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento. Los que han leído el Nuevo Testamento saben que hay varios Jacobos, varios hombres con este nombre. Pero todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en que que estamos leyendo en esta mañana, el escritor de esta carta, Santiago o Jacobo, fue medio hermano de Jesús. Todos están de acuerdo que es el medio hermano de Jesús. Por un sinnúmero de detalles que no podemos darlos todos en esta mañana. Pero podemos leer Mateo capítulo 13, versículo 55, donde se muestra a Jesús compartiendo, hablando con una sabiduría proverbial y divina, y todos están boquiabiertos en su propio terreno, en la propia localidad donde vivía, y todos están dudando y se están preguntando, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, conocían a Jesús perfectamente, lo habían visto crecer en medio de ellos. ¿No es este el hijo del carpintero? Y agregan, ¿no se llama su madre María? Y mire el detalle, ¿no? Y sus hermanos Jacobo, ahí lo mencionan a Santiago, ¿no? O Jacobo. Sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas. Y si usted sigue leyendo el versículo siguiente, usted va a encontrar que la gente decía, y no solo sus hermanos, y aquí también están sus hermanas. Y si usted va al griego, usted va a poder identificar fácilmente que está hablando de hermanos sanguíneos prácticamente, no primos hermanos como pretenden la curia apostólica y romana decir para justificar que María fue virgen. No. Literalmente eran medios hermanos de Jesús. María tuvo muchos otros hijos e hijas después de Jesús. Pero fíjese cómo se identifica Santiago. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué tal forma de él identificarse? Nada pomposo, nada con salvas, con hurras y divas y fanfarria alrededor de él para presentarlo. No, simplemente dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa expresión de Santiago va en concordancia con las propias palabras del Señor Jesucristo y que Santiago, al hacerse discípulo, las entendió perfectamente. ¿A cuáles me refiero? Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús dijo esto, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Palabras del Señor Jesucristo. Lo aprendió perfectamente Santiago, y por eso se identifica él como siervo, ¿no? Él pudo haber dicho, soy hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús. Pudo haberse vanagloriado diciendo así, presentándose así, pero no lo hizo, simplemente dijo siervo, con toda humildad, a pesar de la posición clave de autoridad que tenía en la iglesia de Jerusalén en el tiempo que escribió esta carta. Ya era una autoridad en la iglesia de Jerusalén. Pero él mismo se identifica que es un esclavo de Jesucristo. No por fuerza, no por necesidad, ni siquiera por parentesco con el Señor, sino por elección propia, por decisión propia y dispuesto a obedecer a ese amo suyo que es Cristo Jesús. Entonces, Santiago, si usted se da cuenta, está reconociendo a Jesús, su medio hermano, como el Señor de su vida. En resumidas cuentas, podemos decir 4 cosas puntuales de la vida de Santiago. En primer lugar, si me ayuda la siguiente vista, por favor. Ok, esas 4 cosas puntuales para resumirlo, ¿no? Por un lado, Jacob fue el medio hermano de Jesús, como les estoy mencionando. Al inicio no creía en Jesús, pero después se convirtió. ¿Cuándo? Después de la resurrección de Jesucristo. Los 40 días que él apareció con los discípulos, Santiago estuvo ahí. En algún punto de esos encuentros de Jesús con los discípulos, él hace una decisión de fe por Cristo Jesús. Y llega a ser un líder en la iglesia principal de Jerusalén. Son los datos que la Escritura nos muestran por sí misma. Eso en cuanto al escritor, al autor de esta carta.
Pero en cuanto a los destinatarios, como les mencionaba, en el mismo versículo 1 dice Santiago, ¿a quién dirige la carta? Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago está dirigiendo su epístola a judíos convertidos, evidentemente. Judíos convertidos a Cristo que están dispersados por las naciones fuera de Israel. Y esa dispersión no era en el tiempo de Santiago. Él se refiere a una dispersión que viene de años, muchos años hacia atrás. Por eso hago un breve recuento nada más para los que más o menos están familiarizados con la historia de Israel. La famosa deportación de las primeras 10 tribus de Israel, es decir, el reino del norte que fue llevada cautiva por los asirios. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas hacia tierras asirias. Nunca regresaron. Años después siguieron el mismo curso, otra gran deportación, las 2 tribus del sur o el reino de Judá, perteneciente a la parte del sur, fueron deportados y fueron llevados cautivos por los babilonios. Ellos sí retornaron, ellos sí regresaron a su tierra, ellos fueron los que reconstruyeron el templo que fue destruido. La siguiente, Erincito, por favor. Reconstruyeron el templo y regresaron a su tierra. Solamente ellos regresaron. No regresaron las 10 tribus que fueron llevadas cautivas hacia tierras asirias. Es por eso que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, él describe, si bien recordarán, la gran fiesta de Pentecostés, que era celebrada cada año en Israel, que celebraba no solo la libertad, la Pascua primero y luego seguía la fiesta de Pentecostés, la libertad de la esclavitud de Egipto, la llegada a la tierra prometida, las primeras siembras y cosechas que tuvieron, todo eso se celebraba en Pentecostés. Y todos los judíos llegaban hacia Jerusalén para la celebración. Es por eso que Lucas, autor de los Hechos, escribe, abriendo nada más en el segundo capítulo de Hechos, versículo 5, dice Lucas que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y si usted lee más adelante, versículo 9 hasta el versículo 11, ahí detalla de qué lugares habían venido para la celebración. Paria, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, la provincia de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Creta, Arabia. ¿Sabe usted que ahí estaban reunidas representaciones de los 3 continentes de ese tiempo? Continente europeo, asiático y continente africano, que era el mundo conocido en ese tiempo. Estaban varios judíos que estaban en esos lugares viviendo y producto de las deportaciones venían a la celebración del Pentecostés. Entonces, Santiago se está dirigiendo a estos judíos que venían a la festividad y todos estos, según Hechos capítulo 2, todos estos que ven la pantalla escucharon el Evangelio. Y escucharon el Evangelio, todos regresaron a donde estaban viviendo, al continente en que estaban viviendo. Ellos fueron los portadores del Evangelio. Los que se quedaron en Jerusalén no fueron los 3,000 convertidos y más, fueron muchos menos. Esos conformaron la iglesia de Jerusalén, consolidaron la iglesia y fue esa iglesia la que fue perseguida por Saulo de Tarso. Entonces Santiago está pensando en todos los que están viviendo fuera de Jerusalén, en todos los perseguidos, exiliados, los que han sido deportados, los que están por alguna razón viviendo fuera de Jerusalén. Les dirige la carta hacia ellos, judíos evidentemente convertidos a la fe de Cristo, pero que están enfrentando, algunos, no todos, persecución por causa de su fe. Otros por causa diferentes, sufrimientos, limitaciones, trabajo, relaciones, están sintiendo que su fe está siendo afectada, porque no solamente la persecución a causa de nuestra fe es la única situación, experiencia que podemos vivir para cuestionamiento de fe. Nuestra fe se puede enfriar de 1000 formas. Y esta gente está viviendo fuera, exiliada, lejos de su familia, de su tierra, han perdido posesiones, están trabajando para gente no creyente, están con una serie de limitaciones, ¿no? Están enfrentando todo eso, esas circunstancias, y Dios está usando todo eso para probarlos en su fe. Santiago lo sabe, pero él sabe también, Santiago, que esa fe está siendo afectada en ellos y muchos de ellos están cediendo, está diluyéndose su fe en su interior. Y es aquí donde se fundamenta la practicidad de esta carta para todos y cada uno de nosotros. Porque Santiago les escribe a todos estos creyentes y cosas
que usted se va a dar cuenta mientras vayamos avanzando, diversas. No es que solamente toca un tema acerca de la fe, empieza con eso por supuesto, pero habla de varios aspectos de nuestra vida práctica que usted se va a identificar que tiene que ver con nuestra fe. Y todo eso estaban experimentando todos los que estaban viviendo fuera y su fe había decaído. Y Santiago sabía eso. La carta no va dirigida a una iglesia en especial, a una localidad especial, a personas específicas, no, a todos los creyentes que están en todas estas naciones, en los 3 continentes. Pero también nos llega a nosotros, obviamente, por eso decía, como una carta práctica, mis hermanos, ya que esta epístola es un mensaje enormemente actualizado para un cristianismo en el cual ha decaído la fe del cristianismo hoy en día. Específicamente hablando de la fe. Y no solo la fe en el Señor Jesucristo, sino en su falta de compromiso con el señorío de Cristo. Estoy diciendo 2 grandes problemas que vive el cristianismo hoy en día. Nuestra iglesia local y todas las iglesias en el mundo. La fe de los creyentes está decayendo. Su compromiso con el señorío de Cristo está por los suelos. Es una carta muy práctica para hacernos notar esto y cómo salir de todo esto también. Así que estos primeros 11 versículos, en realidad todo el primer capítulo, habla sobre perseverar en la fe, perseverar en la fe en medio de las pruebas. El cristiano verdadero, va a mostrarnos Santiago, se encuentra muy seguro de su fe a pesar de las dificultades, ya que tiene puesta su mirada en las cosas de arriba y no tanto en las terrenales. Tal como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El creyente tiene que aprender a caminar mirando las cosas que no se ven. Pero nosotros estamos acostumbrados a movernos por las cosas que vemos. Tenemos que ver, tocar, sentir y recién creemos. Esa no es la fe práctica y que nos puede sostener en los momentos críticos. Santiago nos pone al tanto de la situación que estaban pasando sus lectores. Abriendo nada más este primer versículo, dice a las 12 tribus de la dispersión. Judíos convertidos, como les decía, pero que están dispersos. No solamente físicamente, sino que su fe está dispersa. Está empezando a dispersarse su fe. Sin embargo, a pesar de las pruebas, nos va a mostrar Santiago, Santiago les recuerda a estos creyentes que su responsabilidad frente a Dios y su responsabilidad frente al prójimo, ¿no? debe ser ejercida de una manera práctica y todos los días de su vida, no importa lo que estén enfrentando. Y es que ellos, insiste Santiago, deberían de ver sus circunstancias difíciles como una gran oportunidad de Dios. Y nosotros igual debemos ver nuestras circunstancias difíciles, complicadas, oscuras. Debemos verlas como oportunidades donde nuestra fe está siendo probada y donde nuestra fe puede ser pulida, refinada y mejorada. Y eso incluía, obviamente, dice Santiago, su vida íntima y la manera de relacionarse con Dios y con todos los demás. Es decir, no se trata de una vida o de actos religiosos nada más de los creyentes. Se trata de una vida práctica. Ojo, mis hermanos, el creyente puede hallar seguridad en los propósitos de Dios. Santiago escribe esta carta con esto en mente, ¿no? Que el creyente puede hallar seguridad en los propósitos que Dios tiene detrás de cada una de las pruebas. Cada una de las pruebas en nuestra vida tiene un propósito definido de parte de Dios. Entonces, lo que quiere Santiago, o lo que Santiago nos recuerda, hace eco de lo que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 8:28, ¿no? Que no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios, porque todo está ordenado para el bien de los hijos de Dios. No hay accidentes. El accidente que nuestra hermana Fanny comentaba y que casi le cuesta la vida, obviamente Dios lo tenía totalmente cubierto. No es que se le fue de las manos. Lo tenía totalmente cubierto. Dios sabía perfectamente que ella iba a pasar ese accidente, pero Dios tiene un límite en esos sentidos. No permitió que ella muriera en ese accidente, porque
había propósitos detrás de ese accidente. Yo estoy seguro de algo que ocurrió en la vida de hermana Fanny, que ya no lo ha dicho acá. La fe de ella, hasta antes del accidente, era de una forma y su fe ahora es absolutamente diferente. Pues ese era el propósito de Dios. Una prueba de muchas, y se dará cuenta, hay algunas pruebas que a nosotros nos pueden parecer pruebas, la última de mi existencia, acá quedé, Señor. Pero no, recuerde que nuestros tiempos están en las manos del Señor. No nos ocurre absolutamente nada sin que Él lo permita. Entonces, si esto es verdad, mis hermanos, de parte de Dios para con sus hijos, entonces, ¿cómo debemos enfrentar nuestras circunstancias? De hecho, que esa pregunta la tenían todos los expatriados cuando reciben esta carta. Pero ¿cómo, Santiago? O sea, está bonito, tú estás en Jerusalén y tú estás ahí, pero no estás enfrentando lo que yo. Tú no trabajas para un jefe pagano acá, tú no recibes el mísero sueldo que me paga, tú tienes las limitaciones. O sea, ¿cómo me haces decir que yo persevere en mi fe? ¿Cómo lo hago? Ok, le dice Santiago, termina de leer toda la carta y vas a entender. Porque la carta es bien práctica en ese sentido. Déjame, en lo que me resta de tiempo, mencionarte 6 cosas puntuales de cómo dice Santiago en estos primeros 11 versículos, de cómo debemos enfrentar nuestras circunstancias, y espero realmente que te sean muy útiles, porque yo sé que acá la gran mayoría está enfrentando ese problema. Su fe está en algunos tibia, en algunos está ya rozando los suelos, algunos ni siquiera perciben su fe, están moviéndose por actividad religiosa, ni siquiera hay fe, ni siquiera entienden realmente cómo funciona la fe. ¿Cómo dice Santiago que debemos enfrentar las circunstancias? En el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es clarísimo, con sumo gozo. ¿Cómo se enfrentan las circunstancias? Con sumo gozo. El gozo, mis hermanos, es un mandato de parte de Dios. Fíjense en este versículo, tened por sumo gozo, está mandando. No está sugiriendo, está mandando, tened por sumo gozo. ¿Qué es gozo, mis hermanos? Gozo es deleite, es un deleite calmo, así se define el gozo. Usted va a un buen diccionario, deleite calmo, alegría, dice. Y eso podría sonar un poco contradictorio. ¿Cómo es eso? Miren, el gozo del creyente no es estar riéndose sin sentido las 24 horas del día. Y mientras mantengas una sonrisa forzada, tipo guasón, este es gozoso, ¿no? Este creyente es un victorioso. No, eso no significa el gozo en realidad. Escucha y anota con cuidado esto. Estar gozoso es estar mirando a Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe y disfrutarlo. Eso es estar gozoso. Puedo estar pasando un momento muy oscuro, pero lo estoy disfrutando igual. Mantengo mi gozo. Entonces, cuando lo veo en todo al Señor, cuando lo veo en todo, sé que Él está en control de todo, eso me produce calma. Eso me produce una paz en el alma y eso me produce un deleite de la presencia de Dios y una alegría inusual de saber que todo está bien en las manos del Señor. Entonces, por eso podemos tener gozo. Por eso podemos tener no solamente gozo, sino dice sumo gozo en las pruebas. Pero ese sumo gozo debe ser perfeccionado. ¿Y dónde es perfeccionado? A través de las pruebas. Es lindo tener gozo, pero eso tiene que madurar. Cuando hablamos de perfeccionar es madurar. ¿Cómo madura? A través de las pruebas. Quizás un creyente nuevo comience por gozarse en las pruebas solamente por obediencia y piensa que es estar contento lo más que pueda, ¿no? Pero va descubriendo que no funciona eso, porque recién está aprendiendo a ver a Cristo en cada momento de su vida. Pero el que ya ha madurado, el que ya ha recorrido buen tiempo de la mano del Señor, mientras avanza su madurez en la fe, entonces cada vez vamos viendo a Cristo en cada segundo de nuestras vidas, en donde quiera que estemos. Como aquella frase que usamos, hasta en la sopa lo vemos, ¿no? Es porque hemos aprendido a ver al Señor Jesucristo en cada circunstancia de nuestra vida. Y ni siquiera, cuando aprendemos a hacer eso, ni siquiera en las pruebas difíciles, hablo de crisis, dolores, enfermedades, problemas, persecuciones, puede opacar la presencia del Señor. Estamos tan de la mano con Él que ocurren cosas complicadísimas, pero yo sigo mirándolo a Él, yo sigo mirándolo a Él. ¿Por qué? Porque en Él van a estar bien las cosas. En Él todo va a estar bien.
Estoy confiando. Es por eso que nuestro gozo va creciendo y es cada vez más profundo y real. En realidad la vida cristiana, mis hermanos, es vivir con sumo gozo, deleitándose en ver a Cristo en todo tiempo, ¿no? Es decir, es vivir coram Deo. ¿Qué es eso? No lo voy a explicar yo. ¿Qué cosa es coram Deo? Voy a tomar prestada la explicación del gran R.C. Sproul. Él lo define de la siguiente manera. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios, coram Deo. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Eso es coram Deo. Es vivir mirando el rostro de Dios permanentemente. Santiago les está diciendo a los que están en la dispersión y nos dice a nosotros en esta mañana, si viven, cada uno de ustedes, si viven coram Deo, entonces vivirán mirando a Cristo y no a las circunstancias. Si yo aprendo a mirar el rostro del Señor, cada segundo de mi vida no voy a estar mirando las circunstancias. Las circunstancias van a pasar, las pruebas van a venir, mi fe va a ser probada, sí, pero yo voy a estar mirando el rostro de Dios y eso va a dar un fruto, paciencia. Entonces, ¿cómo se enfrentan nuestras circunstancias? Con sumo gozo, mis hermanos. Dile al que está a tu costado, es con sumo gozo, dile. Con sumo gozo. No mires las circunstancias. Coram Deo. De hecho, que esto era un saludo en la antigüedad. Hablo de la década del siglo XVII y XVIII, ¿no? Los grandes reformadores se saludaban así, coram Deo. No se decían, hermanito, el Señor te bendiga. No, era coram Deo. ¿Por qué? Viviendo en la presencia, mirando el rostro de Dios, mirando el rostro de Dios. Ojalá cambiemos eso, ¿no? No como, ay, suena bonito. Coram Deo, hermanas. No es porque suene bonito, es porque estés viviendo en la presencia. Si estás viviendo, entonces dilo. Si aprendes a vivir de esta manera, ¿por qué no? Se podía transformar en un gran saludo que bendiga. ¿Cómo más vivimos? Dice Santiago, nuestras circunstancias, versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Comprendiendo la prueba, mis hermanos. ¿Cómo vivir las circunstancias? Sino comprendiendo la prueba. Nuestra fe va a ser probada. Es algo que tenemos que tenerlo en claro. La fe va a ser probada. Cada segundo de nuestra vida va a ser probada. ¿Qué cosa es la fe? Es creerle a Dios. ¿Cómo uno llega a ese punto de creerle a Dios? Bueno, empiezo valorando a Cristo, entonces lo valoro, voy dedicándole tiempo a Él y ese tiempo me permite conocer al Señor. Y voy no solamente al conocerlo, no solamente voy aceptando lo que Él dice, sino creyendo cada una de sus palabras. Y mientras voy creyendo cada una de sus palabras, de pronto empiezo a disfrutarlo. Me encantan sus términos del Señor. Y eso me lleva inevitablemente a aprender a amarlo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y por esa razón estoy dispuesto a obedecerle, lo que Él quiera. Entonces, cuando mi fe es probada por alguna circunstancia dolorosa o difícil o complicada, mis hermanos, entonces, porque Cristo ha pasado a hacer esto para mí, que ven en la figura, esa circunstancia difícil o dolorosa que puede estar pasando, no me va a afectar tanto. Porque Cristo ya ha pasado a ser la perla de gran precio para mí, ya he llegado a amarlo como ven la figura que tienen ante sus ojos. Entonces, no estoy concentrado en la circunstancia, en el dolorosa que estoy pasando. No estoy concentrado en la preocupación que está generando esa situación. Entonces, ¿dónde está mi mente? Mi mente está en coram Deo. Estoy mirando el rostro del Señor. Voy a estar mirando el rostro de Dios y todo lo que haga en esta tierra va a ser mirando el rostro de Dios. Entonces, de manera natural voy a estar confiando permanentemente en el Señor y eso va a emitir paciencia en mí.
Y si sostenemos esa paciencia, dice Santiago, eso nos va a llevar a una auténtica madurez cristiana que estará motivada por un anhelo cada vez mayor por conocer más a este Dios, porque estoy mirándolo rostro a rostro, me encanta, quiero más, quiero conocerlo más, quiero conocer más detalles, más detalles, más detalles. ¿Ha visto cómo las madres primerizas cuando tienen su primer bebé están tiradas ahí en la cama y pueden pasar horas mirando los ojos, las pestañas, el cabello, todo? Se pueden pasar horas mirando el rostro de sus hijos. Solo póngalo en sentido inverso, el Señor, que nosotros estemos así mirando el rostro de Dios, cada vez quedamos más encantados de Él, cada vez quedamos más cautivados de Él, coran Deo. Una cosa es cierta, mis hermanos, les dice Santiago a los que les está escribiendo, es que vivir cara a cara con Cristo nos lleva a tener sumo gozo, sí, pero también no solo nos hace sentir sumo gozo, sino nos hace comprender el propósito de esas pruebas. Mirar cara a cara al Señor no es algo místico ni algo emocionante, emocionalmente hablando. No, es también para entender. Yo estoy mirando el rostro del Señor para entender los propósitos de esta otra prueba. Los comprendo bien. Nosotros pasamos circunstancias difíciles y creemos que son circunstancias sin propósito, pasan, nos duelen y no aprendemos nada por eso de esas circunstancias, porque no las vemos como parte del proceso de enseñanza de parte de Dios. Pero Santiago está diciendo, ¿cómo viven las circunstancias? Bueno, comprendiendo la prueba. ¿Y cómo comprendo la prueba? De cara al Señor, solo de cara al Señor. En tercer lugar, versículo 5, con sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente sin reproche, entonces le va a ser dada. Santiago está diciendo que existe la posibilidad, le dice a estos hermanos, existe la posibilidad de que su comportamiento no esté reflejando su fe, no esté reflejando sus creencias. Por eso hemos puesto el título, ¿vives lo que crees? Y esa es una pregunta entre líneas que Santiago les está haciendo, ¿no? Ustedes están lejos, sí. ¿Están viviendo lo que han dicho creer? ¿Su fe está en pie? ¿Su confianza, fe en el sentido de confianza en el Señor, su confianza está siendo vivida de manera práctica? Me temo que no, les dice Santiago. ¿Y saben por qué no? Por falta de sabiduría, curiosamente. Entonces Santiago les escribe y les dice, si ese es el caso de ustedes, allí en la dispersión, entonces pidan sabiduría al Señor, como Él ha mandado. Están dejando pasar demasiado tiempo así. Pidan sabiduría al Señor. Ahora, pero ¿cómo Dios nos da sabiduría? Nosotros también tenemos falta de sabiduría muchas veces. Necesitamos pedirle a Dios, obedecer el mandato. Pero ¿cómo Él nos da sabiduría? A través de la palabra. No hay otra forma. A través de la palabra trae su sabiduría, porque todo el pensamiento de Dios está aquí. Entonces, es sencilla la conclusión, mis hermanos. No abres Biblia, entonces no hay sabiduría. No estudias Biblia, no hay sabiduría. No practicas Biblia, no hay sabiduría. Dile que está a tu costado. Oye, abre tu Biblia, por favor. Todos los días, ¿no? Cada día, ¿no? No, yo escucho el devocional que me mandan. No, oye, anda y abre tu Biblia. Después de escuchar tu audio devocional, abre tu Biblia y toma un tiempo para estudiarla. No abres tu Biblia, no hay sabiduría, recuérdalo. Escuchen, el momento decisivo para todos aquellos que quieren alcanzar, ¿no? Y léelo bien, por favor. El momento decisivo para todos aquellos que quieren alcanzar una auténtica madurez y sabiduría cristiana es tomar la determinación de correr con pasión tras Cristo en el Evangelio. Decimos que seguimos a Cristo, pero no abrimos Biblia. Seguir a Cristo significa correr tras Él, pero ¿dónde entendemos, conocemos y sabemos lo que Él quiere? A través de la Escritura. De ahí el planteamiento, correr con pasión tras Cristo en el Evangelio. No hay manera de madurar, no hay manera de ser sabios, mis hermanos, en los caminos del Señor sin el Evangelio conocido y obrando en nuestras vidas. Volver al Evangelio una tras otra vez cada día es de vital importancia en nuestro proceso de ir tras de Cristo. No podemos correr tras Cristo apasionadamente sin el Evangelio.
Porque correr en esas condiciones sería algo emotivo nada más, porque me gusta caminar detrás del Señor. Pero ¿cómo entiendes, a través de qué entiendes cómo seguirlo, qué es lo que quiere, qué dice su voluntad, qué espera de ti? Solamente a través de la palabra. Entonces, por esa razón estamos diciendo que nuestras circunstancias, o Santiago está diciéndoles a ellos y a nosotros que es con sabiduría que se enfrentan las circunstancias. Pero también agrega en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Cómo hay que enfrentar las circunstancias? Con fe madura, no solamente con fe, sino con fe madura. Pedir, mire, tomo el texto tal cual lo menciona Santiago, pedir con fe no dudando nada, dice Santiago, ¿verdad? Pedir con fe no dudando nada. Sin dudar nada, mis hermanos, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso significa, no dudando nada, es no dudando de todo lo que ha dicho Dios en su palabra. Para tú y yo pedir en oración con una fe madura, sin dudar a Dios, es creer que lo que Él ha prometido en su palabra va a hallar su cumplimiento en mi vida. Lo que yo no sé en qué tiempo, pero yo sé que Dios va a hallar su cumplimiento. Esa es fe madura. Se requiere obviamente, mis hermanos, si se dan cuenta en esto, se requiere obviamente madurez espiritual para esto. Pero la pregunta es esta: ¿cuándo es que llegamos a ese punto de madurez? ¿Cuándo es que llegamos a ese punto de madurez, de fe madura? ¿Cuándo es que llegamos? Escucha, por favor, te doy una tremenda clave en realidad. Tremenda clave. A ti no te va a costar nada, 2 segundos porque te la voy a decir, la vas a anotar. A mí me costó años entenderla. Años entenderla y años vivirla. ¿Cuándo es que alcanzamos madurez en la fe? Cuando vivimos la vida canjeada. Solo cuando llegamos a vivir la vida canjeada. ¿Qué cosa es la vida canjeada? Y estoy tomando prestada esta frase. ¿De quién? De Hudson Taylor. Déjame describirte esto. Hudson Taylor, en cierta oportunidad, Hudson Taylor es el llamado padre de las misiones. Cuando él mira retrospectivamente a todo el trabajo que hizo en la China como misionero, él dijo esta frase: nunca he hecho sacrificio alguno. La primera vez que yo leí esa frase hace muchos años atrás, yo no la entendía. Y por años no la entendí en realidad. Porque yo sabía lo que había hecho, había leído todo lo que, cómo es que se había enrolado como misionero, leí toda su vida en ese sentido, ¿no? Y es uno de los misioneros principales que se usa en muchas ilustraciones. Pero cuando llego a este punto de su biografía, cuando él dice nunca he hecho sacrificio alguno, no lo entendí hasta que tú no conoces muy bien la vida de Hudson Taylor. Es increíble esta afirmación, porque si usted no sabe nada absolutamente en cuanto a Hudson Taylor, bueno, este fue un misionero británico que abrió con el Evangelio, o abrió China para el Evangelio, en el año 1853. Fue el primer misionero en la China. Y él abrió la China para la enseñanza del Evangelio. Pero fíjese, este hombre, en 1853 se muda a Shanghái, una ciudad de continua guerra. Pudo haber escogido cualquier otra ciudad, más acomodado, más salvaguardado, pero no. Dios lo guió a Shanghái, una ciudad en continua guerra, repleta de miseria, una ciudad sumamente en miseria, un frío perturbador porque ninguna casa usaba calefacción y había una humedad sumamente excesiva. Hudson Taylor sufrió muchos problemas de salud. Uno de los peores que tuvo lo dejó postrado por mucho tiempo y paralizado, no podía movilizarse. Perdió a su esposa, murió su esposa y murió un bebé recién nacido. Tuvo que separarse del resto de sus hijos por muchos años para salvaguardarlos de una persecución y una matanza que hubo en cierta localidad allí en China, que persiguió y asesinó a muchos misioneros extranjeros en ese tiempo. Hudson Taylor, con todo esto, él funda la famosa misión al interior de China, la que actualmente ya no tiene ese nombre, ahora tiene otro, es OMF Internacional. A través de esa entidad, Hudson Taylor, escuche esto por favor,
Por más de 50 años enviaron 800 misioneros a la China. Comenzaron 125 escuelas en diferentes ciudades de la China. Estableció 300 bases para seguir extendiendo el evangelio, con más de 500 ayudantes locales en 18 provincias de la China. Y se estima que todo el trabajo en ese tiempo que realizó Hudson Taylor aproximadamente alcanzó a evangelizar a 18,000 personas, las cuales recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿A cuántas has guiado a los pies de Cristo tú? Todo eso lo hizo Hudson Taylor. ¿Cómo es posible que un hombre que hizo todo esto y que ha hecho, diríamos, viendo la perspectiva humana, tantos sacrificios para hacer todo esto, perder su esposa, hijos, separarse de los suyos, seguir trabajando mañana, tarde y noche para lograr sembrar del evangelio, y que diga, nunca he hecho sacrificio alguno? ¿Tiene sentido eso? Muchos escritores y biógrafos describen a Hudson Taylor como un hombre piadoso, admirable, lleno de pasión por las almas perdidas. Sin embargo, él mismo describe su propia batalla por no perder el gozo, por sentir siempre una culpa interior por su falta de fe. Esa es una de las cosas que a mí me sorprendió. Tremendo misionero y luchando en su interior por falta de fe. Esto es algo sorprendente, pero que nos identifica a muchos, porque creo que hay muchos que están sufriendo esto, que están en esta gran batalla, solo que no la dicen. Aparentan, siguen sirviendo, siguen haciendo esto, lo otro para el Señor. Es para el Señor, pero estoy muriendo por dentro. Es sorprendente en la vida de Hudson Taylor, porque este es un misionero sumamente consumado en la obra misionera. Es un hombre que está orando, está agonizando, está ayunando por más tiempo en la palabra, hace resoluciones, promete muchas cosas delante del Señor para cambiar, y aún así su conciencia de su naturaleza de pecado lo oprime. En sus propias palabras, porque yo estoy tratando de describir esto, pero quiero que usted escuche las propias palabras de Hudson Taylor. Comenzaba el día, dice, en oración, resuelto a no quitar la vista de él, de Cristo, ni un instante, pero la presión de mis deberes, a veces muy penosos, y las constantes interrupciones tan fastidiosas me hacen olvidarlo a él. Además, en este clima se le desgastan a uno tanto los nervios que es difícil refrenar la propensión a la irritación, actitudes bruscas y a veces palabras duras. Los días dejaban su saldo de pecado y fracaso, de falta de poder. En verdad tenía el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzaba. Luché para conseguir fe, pero no lo lograba. Traté de ejercerla, pero en vano. En septiembre de 1869, Hudson Taylor tiene una crisis de fe, pero al mismo tiempo una experiencia espiritual que nunca él calculó, ni siquiera intentó buscarla, simplemente Dios la trajo a su vida, a través de la carta de un amigo suyo que le escribió compartiendo también su propia carga de fe y su propia búsqueda de Dios, que no sabía el estado en que estaba Hudson Taylor. Cuando él lee la carta, el amigo le incluye en su relato un texto bíblico que fue como un explosivo en la mente de Hudson Taylor. El amigo le citó Juan capítulo 15. Y ese fue el detonante en Hudson Taylor para que su vida cambiara y él mismo la llamara la vida intercambiada. Porque si usted ya ha leído Juan capítulo 15, separados de mí nada pueden hacer. El hecho de descansar en Él, porque Él lo hace todo en realidad, el Señor, separados de mí por eso nada pueden hacer. Le hemos leído cientos de veces, hermanos. Y estoy seguro que usted la puede volver a leer llegando a su casa y es muy probable que en muchos la lea y diga, pero ¿cuál es lo extraño acá? Pero el Espíritu Santo tomó ese capítulo para transformar la mente de Hudson Taylor, ¿no? Y a partir de ese instante, él compartió esta experiencia a todos los que pudo. Escucha, por favor, iglesia. Cuando Dios ha empezado a obrar en nosotros, tenemos solo dos opciones. Cuando Dios empieza a operar en nosotros tenemos solo dos opciones, no hay 50, 100, escúchame con cuidado, tenemos solamente dos opciones. O nos conformamos con lo que tenemos o llegamos a adquirir una insatisfacción santa que nos lleve a más de Dios. O nos conformamos o vamos por una insatisfacción santa.
Entonces yo reto en esta mañana a cada hombre que está presente en este templo, a cada mujer, a cada joven que está presente en este lugar, lo reto a elegir por una insatisfacción sana. Te estoy retando, iglesia, a que salgas de tu conformidad, de tu espacio cómodo, de tu seguridad. Opta por la insatisfacción sana, porque solo la insatisfacción sana te va a sacar de tu comodidad de vida y te va a mostrar cosas mayores, cosas grandes y ocultas que tú todavía no has visto. Recuerda que la meta es entregar al Espíritu más de nosotros, no es tener más del Espíritu, es entregar más al control de Él. Santiago les está diciendo en la distancia, y aún a nosotros hasta el día de hoy como un eco, no tienen que estar conformes con su vida, aún lo que estés enfrentando, no importa lo que estés enfrentando, debes llevar una vida de insatisfacción santa, porque eso te impulsará a buscar más de Dios y a depender más de Cristo. Pero hay una quinta manera de vivir las circunstancias, dice en el versículo 7 y 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si este es un problema actual. ¿Cómo vivimos las circunstancias? ¿O cómo dice que debemos vivirla? Sin doblez de ánimo. Se ha preguntado, si no preguntes en esta mañana, ¿cuándo es que nosotros pedimos a Dios dudando? ¿Cuándo es que oramos y pedimos algo a Dios dudando? Lo hacemos, ¿sabe cuándo? Cuando estamos o cuando somos personas de doble ánimo. Usted se puede descubrir fácilmente en eso. Usted ahora le está pidiendo algo al Señor, pero en el fondo de su corazón está dudando. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. A veces confío en lo que Dios dice, a veces no confío en lo que Dios dice. ¿Y cuándo ocurre esto, mis hermanos? Cuando tenemos, escuche por favor, tome nota de esto. Eso ocurre cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo de que las cosas no salgan como yo deseo. Cuando tenemos miedo de que las promesas de Dios no funcionen conmigo. Cuando tenemos miedo de que Dios no me oiga. Cuando tenemos miedo de que Dios haga algo diferente de lo que yo espero que sea. Desconfiamos entonces de Dios y eso va generando nuestros miedos. Escúcheme por favor con cuidado. Vivir una vida cristiana perseguida como la estaban viviendo los de la dispersión, una vida cuestionada, menospreciada por causa de la fe en Cristo, sin tener una vida crucificada. Es decir, uno puede vivir una vida cuestionada y perseguida por su fe en Cristo, pero si a eso le agrega una vida no crucificada, inevitablemente entonces nos puede llevar a una vida dominada por los miedos. Si yo estoy en una situación difícil y mi vida no está crucificada con Cristo, como dice el apóstol Pablo, entonces de hecho que yo voy a ser dominado por mis miedos. Entonces no voy a creer a Dios, voy a desconfiar de lo que Él diga o de lo que Él haga. A W. Tozer, hablando de la vida crucificada, él hace referencia, mis hermanos, a algo que hay que reflexionarlo cuidadosamente en esta mañana. Hablando de la vida crucificada, Tozer dijo lo siguiente, que hay velos que oscurecen el rostro de Dios. Hay velos que oscurecen el rostro de Dios. Estas son las palabras de A.W. Tozer. Estos velos, dijo, son por lo general de nuestra propia hechura. Les permitimos desarrollarse en nuestras vidas y la mayor parte del tiempo ni siquiera somos conscientes del impacto total que tienen sobre nosotros. Uno de esos velos son nuestros miedos. Y Tozer agrega lo siguiente: el padre del miedo es la incredulidad. El padre del miedo es la incredulidad. El miedo deforma el aspecto sonriente del semblante de Dios. ¿Realmente creo que Dios tiene en mente lo mejor para mí? ¿O existe un poco de miedo en mi corazón que oscurece sus buenas intenciones? Mis circunstancias no son ninguna indicación de que el buen favor de Dios está sobre mí. El miedo hace que yo mire las circunstancias que me rodean en vez de mirar hacia arriba el rostro sonriente de Dios. Esto es muy cierto, mis hermanos.
Si usted recuerda a los 3 amigos de Daniel, ¿recuerda? Daniel capítulo 3, a los 3 amigos arrojados al horno de fuego. Si esos 3 amigos de Daniel, los que han leído la historia, hubiesen puesto sus ojos y su mente en el fuego ardiente que tenían delante de ellos, de hecho que se hubieran llenado de miedo y seguro que se hubieran desalentado. Pero los ojos de estos jóvenes no estaban en el fuego ardiente que tenían frente a ellos. Ellos pusieron su rostro por encima del horno ardiente, donde estaban mirando, coram Deum, mirando el rostro sonriente de Dios. Estaban tan seguros y tan confiados de que Dios estaba con ellos, que Él los iba a librar, y así se lo dijeron al rey. Y así fueron arrojados. Y ellos seguían mirando esto. En otras palabras, hermanos queridos, ellos no se permitieron, porque nosotros permitimos eso, ellos no se permitieron ser dominados por sus miedos. Más bien reinó su confianza, y esa confianza en el Señor acrecentó el hecho de mantener a estos 3 jóvenes mirando el rostro de Dios dentro de ese horno. Y si usted bien ha leído Daniel capítulo 3, versículo 27, testifica claramente que estos 2 jóvenes salieron de ese horno por sus propios pies sin ningún cabello chamuscado, ni siquiera su ropa olía a quemado. ¿Cómo es eso posible, hermanos? ¿Cómo puede salir de una circunstancia difícil, oscura? ¿Cómo puede salir mirando el rostro de Dios y enterito, enterita? Así se enfrentan las circunstancias. Permítame terminar en esta mañana. Lo último que dice Santiago, la 6ª forma de enfrentar nuestras circunstancias es gloriándonos de nuestra exaltación. Versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, dice. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Recordamos que Santiago está escribiendo a gente que está fuera, en la dispersión, judíos creyentes que están por todo el mundo, dispersos, lejos de su patria, lejos de su familia, habiéndolo perdido todo lo que poseían, viviendo lejos. No solamente están siendo cuestionados en su fe en Cristo, sino también hay una serie de limitaciones y de pobrezas que están enfrentando. Pero les anima Santiago y les recuerda algo sumamente importantísimo. Toma nota, iglesia. Les recuerda algo sumamente importantísimo. Les recuerda que a pesar de lo que están enfrentando, deben exaltarse, deben gloriarse en su exaltación. ¿Qué es eso, hermanos? Gloriarse en su exaltación. En otras palabras, Santiago le dice, deben estar hasta cierto punto, deben sentirse gozosos, hasta cierto punto deben sentirse orgullosos de su árbol genealógico. Orgullosos de su árbol genealógico, pues tienen a Dios como Padre y a Cristo como hermano. Y por su sangre corre sangre real. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu hermano? ¿Qué corre por tus venas? ¿Eso qué produce cuando enfrentas tus circunstancias? Y me adelanto al capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dijo Santiago. Escúchenme, les dijo, amados hermanos míos, ¿no ha escogido Dios a aquellos que son pobres ante los ojos del mundo para ser ricos en fe y para heredar el reino que prometió a los que le aman? Ganas no me faltan, pero no lo voy a hacer en este instante, desmenuzar ese versículo. Pero ya es rico nada más de poderlo leer. A pesar de las pobrezas, mire iglesia, a pesar de la pobreza abrumadora que pueden estar viviendo en tierras extrañas estos creyentes y que sean probablemente considerados como el último escalón en la sociedad, en los lugares donde estaban viviendo. A pesar que muchos de ellos y a pesar de que muchos de nosotros dependan de gente rica para las cuales se trabaja, a pesar que nos denigren, a pesar que nos vean como menos que ellos, a pesar que muchos de ustedes tengan trabajos poco remunerados y sufran limitaciones, aunque vivan en condiciones de humildad, está diciendo Santiago, en esta tierra, no olviden su posición exaltada. No olvidemos nuestra posición exaltada. No olvides que Cristo, tu Señor, nos hizo parte de su gran familia.
nos sentó en lugares celestiales, nos tiene preparado una morada al final en los cielos, así que gloríense en su exaltación. ¿Te das cuenta cómo eso no nos permite poner los ojos en nuestras circunstancias? Al fin y al cabo les dice, ¿te preocupan los ricos opresores? ¿Te preocupan los que ganan a costa tuya? No deberían. Mira lo que les dice en el versículo 11. Sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus riquezas. Así que, ¿por qué te preocupas? Eso es momentáneo, eso es terrenal, es cuestión de tiempo. Pero tú mira y glóriate en tu exaltación. Tú tienes cosas mayores. ¿A dónde quiere llegar? Quiere llevar Santiago la mente y el corazón de todos estos cristianos en la dispersión. ¿A dónde quiere conducir nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana? Tal como hemos leído al inicio, en los versos 3 y 4. A tener sumo gozo cuando nos hallemos, o si todavía no hemos entrado, que sepamos que podemos estar en sumo gozo en las diversas pruebas. Pero más allá de eso, dice Santiago, más allá que solamente identificar que la fe del creyente es probada, más allá de identificar que tenemos que tener paciencia y debe madurar, más allá de que debemos buscar sabiduría cuando la necesitemos, más allá de que nuestra fe tiene que ser una fe madura para enfrentar las circunstancias, más allá incluso de gloriarnos en nuestra exaltación, lo que Santiago busca que tú y yo comprendamos es, escucha por favor, cuán relevante es Cristo en nuestro dolor. Cuán relevante es Cristo en nuestro dolor. No quiero usar definiciones en esta mañana para terminar, para explicarte qué es ver de manera relevante a Cristo en nuestro dolor. Quiero definirlo y describírtelo con algo práctico en la vida de un hombre puntualmente o en la vida de muchas personas de manera práctica. Hace muchos mensajes hacia atrás yo hablé y describí la vida de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand fue el fundador de La Voz de los Mártires. Acabamos de terminar un pequeño librito. Yo soy N. Él fundó esa entidad, La Voz de los Mártires, Richard Wurmbrand. Él fue un pastor rumano que vivió en la Rumania comunista allá por el año 1948 y estuvo encarcelado muchísimos años, 14 años encarcelado por causa de su fe, y su esposa otra cantidad de años. Él escribió ese libro que ven a su costado, Torturados por Cristo, y allí describe todas sus experiencias, su vivencia de dolor en sus 14 años de encarcelamiento, no solamente lo que él vivió, sino lo que él vio, lo que él observó con otros hermanos suyos en la fe, con otros pastores como él que pasaron las prisiones. En este libro él cuenta la historia de un pastor en manera especial que fue torturado con cuchillos de hierro sumamente al rojo vivo, y lo torturaron por varias horas. Luego lo golpearon salvajemente, luego lo arrojaron a su celda y metieron ratas a la celda. Ese hombre, ese pastor, no podía dormir en las siguientes noches porque tenía que velar defendiéndose de las ratas para que éstas no comieran su carne. Por muchas noches no pudo dormir este pastor. ¿Qué es lo que buscaban los comunistas rumanos con este pastor? Que renunciara a su fe en Cristo y que les dijera todos los nombres de los hermanos de su congregación que seguían a Cristo. Entonces él se negó, fue torturado terriblemente este pastor, sufrió lo indecible y él lo soportó, hasta que un día los guardias aparecen en la celda con su hijo, con el hijo de este pastor, un jovencito de 14 años. Y delante de los ojos de su padre lo empiezan a azotar salvajemente al joven de 14 años. Este pastor está viendo lo que le están haciendo a su hijo. Y mientras lo van azotando al hijo, los guardias le dicen, esto se va a poner peor, así es que confiesa de una vez, renuncia a tu fe y danos la lista de todos tus hermanos en la fe. Y lo siguen azotando salvajemente al hijo. Entonces este pastor ya no soporta más, lo ha soportado todo, pero llega a su clímax del dolor. Entonces le grita a su hijo desde donde está, le dice, Alejandro,
tengo que decirles todo lo que me están pidiendo. No puedo pedir, no puedo soportar de ver lo que te están haciendo. El hijo lo mira al padre, escuche por favor con atención. El hijo lo mira al padre y le responde al padre y le dice: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando Jesús y mi patria. Y no terminó de hablar ese joven y los guardias se abalanzaron sobre este chico de 14 años y lo terminaron de matar a golpes delante de los ojos de su padre. Ese joven de 14 años murió alabando al Señor. Cuando Richard Gumbrand en el libro describe no solo esto, muchas otras cosas más terribles que vio y que él mismo sufrió. Él fue testigo de esas atrocidades. Sin embargo, mis hermanos, él afirma algo que nos estremece, pero al mismo tiempo nos da esperanza al leer esas líneas. ¿Sabe cómo él definió esa experiencia adentro, a pesar de todo lo que estaba observando? Él dijo lo siguiente, escuche por favor. Dijo: en nuestras más negras y amargas horas de tortura, se refería a él y a todos sus compañeros, en nuestras más negras y amargas horas de tortura, el Hijo del Hombre, esto fue alguna experiencia, hermanos, no cualquiera la tiene. El Hijo del Hombre aparecía entre nosotros. Las murallas parecían brillar cual diamantes y las celdas se iluminaban. En algún lugar lejos de nosotros estaban los torturadores, en un mundo físico, pero nuestro espíritu se regocijaba en el Señor. No habríamos cambiado este gozo por todos los palacios reales del mundo. Yo me preguntaba si lo que Richard Gumbrand y sus compañeros vieron, si fue la gloria del Señor. Me preguntaba, ¿no fue acaso esta misma gloria del Señor que vio el apóstol Pablo cuando estaba en lo profundo de esa pestilente cárcel, pero entonando himnos a voz en cuello en una noche? Quizás no sería lo mismo que Richard Gumbrand, que Jesús le concedió ver su gloria. ¿Qué encontró Richard Gumbrand en semejantes condiciones que era digno de ese sufrimiento, mis hermanos? Halló la perla de gran precio. Halló la perla de gran precio por la cual vale la pena perderlo todo, sufrirlo todo, pasarlo todo, hermanos. Eso es lo que este hombre encontró. Santiago les está diciendo a sus receptores de la carta, a sus lectores dispersos en el mundo, por eso les está diciendo: deben tener sumo gozo en medio de las pruebas de su fe. Porque las tribulaciones de esta vida no se comparan con la certeza de ser completamente conocidos, aceptados y amados en Cristo Jesús. No se compara con nada de este mundo. Entonces, es posible que cuando creamos esto, mis hermanos, la cárcel donde tú estés encerrado se ilumine por la presencia del Señor. Entonces comprendas que no necesitas nada ni a nadie excepto que solamente a Cristo Jesús. Oramos ahí, hermanos. Gracias, Señor, por realmente palabras de ánimo a través de esta carta. Porque ni yo mismo sé cuántos de los que están presentes aquí y han oído este mensaje, Señor, estarán pasando circunstancias, sí, probablemente complicadas, difíciles. Pero ¿quién sabe eso, Señor? ¿Quién conoce la vida de cada uno de ellos o de ellas? Nadie, excepto tú. Pero, Señor, gracias por que en medio de esas circunstancias difíciles les puedes traer convicción de que son conocidos, aceptados y amados completamente en ti, Señor. Ilumina sus mentes y corazones con tu presencia, Padre amado, en esta mañana. Así como iluminaste la cárcel de Richard Gumbrand. Señor, ilumina nuestros corazones, ilumina todo nuestro interior, Señor amado.
que como el apóstol Pablo, realmente, Señor, podamos levantar un cántico para ti. Señor, gracias por permitirnos ver de una manera diferente nuestros dolores, enfermedades, sufrimientos, cuestionamientos aún de nuestra fe. Para esto hemos venido a alabarte, Señor. Y así nuestra vida, en medio de las circunstancias, así deben ser, Señor. Hoy yo le pido ahí en su lugar realmente que cual altar construido en el interior de su corazón, realmente usted esté afirmando estas verdades. Tened sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas, mis hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es lo que te rogamos, Señor, con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, por favor, Señor, permítenos reafirmar esto sobre nuestros corazones.